¿Qué juramento pesa más? ¿El que haces ante Dios o el que haces ante los hombres que dicen hablar en su nombre? Esa pregunta no deja de retumbar en mi cabeza desde aquella noche. Y no fue una noche cualquiera. Fue la noche en la que vi lo que ningún ojo humano debería presenciar. Yo era un sacerdote joven entonces, apenas 38 años, trabajando como archivista en la Biblioteca Apostólica del Vaticano. Mi vida era monótona, segura, casi invisible. Me encargaba de catalogar manuscritos, restaurar documentos y custodiar piezas que según la versión oficial no existían. Ese anonimato era mi escudo, hasta que alguien decidió arrancármelo. El 14 de octubre de 2011, a las 21:47, Monrede, recibí una llamada interna. La voz era grave, cortante. «Padre Miguel, preséntese en la puerta de bronce». Inmediatamente. No hubo presentación ni explicaciones, solo la orden. Dejé sobre la mesa un códice del siglo XII y caminé por los pasillos silenciosos, con el eco de mis pasos rebotando en las paredes de piedra. Sentía el aire más frío de lo normal, como si el Vaticano entero estuviera conteniendo la respiración. Al llegar a la puerta de bronce, un guardia suizo con el uniforme ceremonial, pero armado con un fusil, me miró sin una palabra y me entregó un sobre lacrado. El lacre tenía el símbolo del Tribunal Apostólico de la Signatura, algo que jamás había tenido en mis manos. Era la instancia más alta de la justicia eclesiástica, y su sello significaba que lo que estaba por leer era tan grave como definitivo. Dentro había una sola hoja. Usted ha sido convocado como testigo en la sesión extraordinaria del Tribunal Sagrado. Presentarse en la Sala Clementina a las 22:15. Código Sanctum Alpha. Prohibido portar dispositivos electrónicos, relojes o cualquier objeto metálico. No había más. Pero ese código, lo había visto una sola vez, en un documento antiguo, significaba que la sesión involucraba materia no humana. La Sala Clementina estaba iluminada con una luz tenue, dorada, que hacía brillar los frescos del techo como si fueran llamas vivas. El aire estaba impregnado de incienso, pero había algo más, un olor metálico, como hierro mojado, que se colaba entre las notas dulces de la mirra. 5 cardenales, vestidos con sotanas negras y fajines rojos, estaban sentados en semicírculo. En el centro, una silla alta, tallada en madera oscura, vacía por ahora. Un monseñor anciano se me acercó y con voz casi susurrante dijo: «Padre Miguel, antes de entrar, recuerde, lo que vea esta noche no existe. Si habla, quedará fuera, no solo de la iglesia, sino de la gracia de Dios». No supe si aquello era una advertencia o una amenaza. A las 22:20, las puertas al fondo se abrieron. 2 guardias suizos entraron arrastrando cadenas gruesas, forjadas en un metal que no reconocí. Entre ellos caminaba una figura, y aunque iba cubierta con una túnica gris y un velo negro sobre el rostro, sentí que mis rodillas temblaban. No por miedo, sino por una presión invisible, como si el aire a su alrededor pesara más. Cuando lo sentaron en la silla, el velo cayó lo suficiente para que pudiera ver una franja de piel. No era humana. Era de un blanco iridiscente, con un brillo que recordaba al nácar, pero con venas oscuras como raíces muertas. Uno de los cardenales habló. Acusado, identificado en los registros como Azazel, de la Orden de los Serafines Caídos, se le juzga por herejía cósmica, transgresión de los sellos celestiales y corrupción de almas humanas. Sentí un escalofrío recorrerme. Ese nombre lo había leído en textos apócrifos, siempre tachado, siempre censurado. Y ahora estaba ahí, respirando el mismo aire que yo. El acusado levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no eran ojos. Eran 2 pozos negros con un punto de luz en el centro, como estrellas lejanas, que parecían atravesar mi alma. Y entonces, por primera vez, habló. «El juicio no es contra mí, es contra ustedes.
Un murmullo helado recorrió la sala. Yo, sin saberlo, acababa de entrar en el corazón de una guerra invisible. Y no habría marcha atrás. La frase del acusado flotaba en el aire como un veneno. Los cardenales, hombres acostumbrados a décadas de poder y control, parecían súbitamente incómodos. Uno de ellos, el cardenal Bellori, carraspeó antes de hablar como si necesitara convencerse de que aún tenía la autoridad. Azazel, pronunció el nombre con una mezcla de repulsión y miedo, estás aquí bajo la jurisdicción del Tribunal Sagrado. Debes responder a nuestras preguntas bajo juramento ante el Altísimo. El ser inclinó ligeramente la cabeza, pero no como quien obedece, sino como quien se burla. Yo juré ante él, antes que ustedes existieran. Sus palabras resonaban con un eco extraño, como si no provinieran solo de su boca, sino de algún lugar profundo, más allá de las paredes. El monseñor encargado de la transcripción, un anciano con manos temblorosas, comenzó a leer una lista de acusaciones. Las palabras seducción espiritual, alteración de designios y traspaso de la barrera del velo aparecían repetidas. Cada una de ellas hacía que la atmósfera se volviera más densa. Yo estaba sentado en un banco lateral, apenas a unos metros de distancia. Podía sentir un calor incómodo emanando del acusado, pero al mismo tiempo el frío del mármol bajo mis pies me calaba hasta los huesos. El contraste me mareaba. El cardenal Marconi tomó la palabra. En los archivos del Archivo Apostólico se registran 3 intervenciones tuyas en asuntos humanos durante el último siglo. París, 1943. Quito, 1986. Jerusalén, 2005. En las 3 hubo muertes inexplicables y señales en el cielo. ¿Reconoces estos actos? Azazel giró su rostro lentamente hacia él. No fueron muertes, fueron liberaciones. Y las señales no eran mías, sino de aquel que ustedes dicen servir. Su voz era tan calmada que provocaba más inquietud que un grito. En ese momento uno de los guardias suizos trajo un cofre. No era grande, pero su aspecto era inquietante. Madera ennegrecida, herrajes de plata y sellos grabados en latín y hebreo. Lo colocaron sobre la mesa central, y el cardenal que presidía el juicio, con guantes blancos, lo abrió. Dentro había una pieza de metal dorado, con inscripciones que parecían moverse bajo la luz. Era una reliquia sellante, un artefacto que, según los textos que yo mismo había catalogado, servía para encadenar a entidades no humanas en el plano físico. El presidente del tribunal habló con solemnidad. Esta reliquia fue encontrada en el monte Hermón, en el lugar donde, según el libro de Enoc, los vigilantes hicieron su juramento prohibido. Estaba incompleta hasta que se halló en tu posesión. Azazel, explícate. El acusado sonrió. Pero no fue una sonrisa humana, fue un gesto lento, antinatural, que mostraba algo parecido a dientes, pero demasiado perfectos, demasiado uniformes. Esa pieza no encadena, libera, y ustedes la rompieron. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Podía oír mi propio corazón golpeando en los oídos. La palabra libera había caído como un trueno en medio de un cielo despejado. Fue entonces cuando lo vi. Apenas un instante, pero suficiente en el reflejo de la reliquia, la figura de Azazel. No era la de un hombre encadenado. Era algo inmenso, alado, cubierto de luz y sombra al mismo tiempo. Un ser que parecía contener dentro de sí el amanecer y el ocaso de todas las cosas. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, la imagen había desaparecido. Pero el vértigo seguía ahí. El cardenal Bellori, con voz más dura, dijo: «Aquí no estamos para debatir interpretaciones. Estás aquí para responder ante las leyes del cielo, interpretadas por su iglesia en la tierra». Azazel inclinó la cabeza como si aceptara el juego, pero entonces miró directamente hacia mí. No a los cardenales, no al tribunal, a mí. Y sus labios, sin emitir sonido alguno,
pronunciaron una frase que entendí con claridad aterradora: ellos también te juzgarán a ti. No sé qué fue más perturbador, que aquel ser pronunciara mi condena sin voz, o que yo lo entendiera sin que mediara sonido alguno. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Pero sus ojos, esas dos estrellas negras, seguían fijos en mí. El cardenal Marconi retomó la palabra: testigo Padre Miguel, acérquese. Sentí que mi estómago se hundía. Yo había sido convocado para observar, no para declarar tan pronto. Sin embargo, dos guardias suizos avanzaron hacia mí, no con violencia, pero sí con la firmeza de quien no admite negativa. Me condujeron hasta un atril de madera oscura, justo frente a Azazel. Podía sentir el calor que irradiaba, una temperatura extraña, no quemaba, pero sí fatigaba, como si drenara la energía del cuerpo. El cardenal me miró fijamente. Padre Miguel, usted ha tenido acceso a los archivos clasificados donde figura el acusado. ¿Confirma que ha leído los informes de sus intervenciones en asuntos humanos? Tragué saliva. Sí, Eminencia. Entonces, explique al tribunal lo que encontró en esos informes. Miré un segundo a Azazel. No movió un músculo, pero sentí que esperaba mi respuesta, como un depredador espera a que la presa dé el primer paso. Respiré hondo y hablé. En el archivo hay 3 incidentes documentados. París, 1943, una liberación masiva de prisioneros en un convoy nazi, seguida de una serie de muertes no explicadas, todas con las pupilas completamente dilatadas, como si hubieran visto algo que el ojo humano no soporta. Quito, 1986, el derrumbe de una iglesia colonial durante una misa de medianoche, sin víctimas humanas, pero con el altar mayor reducido a cenizas, y lo que parecían huellas de garras impresas en la piedra. Y Jerusalén, 2005, una tormenta de arena que se formó en segundos sobre el Monte de los Olivos, dejando en el suelo símbolos idénticos a los de los textos apócrifos sobre los vigilantes. Al terminar me di cuenta de que mis manos estaban aferradas al atril con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El cardenal Bellori se dirigió a Azazel. ¿Niega o confirma lo expuesto por el testigo? Azazel ladeó la cabeza sin apartar la mirada de mí. Lo confirma, pero omite lo importante. ¿Lo importante?, preguntó el presidente del tribunal. Azazel sonrió, y esta vez fue un gesto casi humano, que él sabe que yo no estaba solo en ninguno de esos lugares. Un murmullo inquieto recorrió a los presentes. El cardenal frunció el ceño. ¿Insinúa que el testigo tuvo participación directa en estos hechos? No insinúo, lo afirmo. Él ha estado marcado desde antes de nacer. Mis piernas casi cedieron. Sentí un calor extraño en la nuca, y por un instante recordé algo que no sabía que recordaba, una figura envuelta en luz, inclinándose sobre mi cuna, susurrando algo en un idioma imposible. Padre Miguel, ¿qué significa esto?, preguntó el cardenal, con una severidad que rozaba la acusación. No lo sé, Eminencia. Azazel entonces se inclinó hacia adelante, y aunque las cadenas se tensaron, no parecía hacer esfuerzo alguno. Si quieren un juicio justo, él debe sentarse aquí, a mi lado, porque no juzgan a un enemigo, sino a un hermano. El ambiente se volvió insoportable. El incienso parecía volverse más denso, el olor a hierro más fuerte, y una vibración sorda recorrió el suelo bajo mis pies. El presidente del tribunal golpeó la mesa con fuerza. Basta, el juicio continuará bajo las reglas del tribunal sagrado. Pero su voz sonaba menos segura que al inicio. Y yo ya no sabía si estaba allí para testificar o para ser juzgado. El presidente del tribunal hizo una señal discreta a uno de los monseñores, y éste salió por una puerta lateral. El murmullo de los cardenales era bajo, pero no lo suficiente como para que yo no pudiera escuchar fragmentos. No ahora,
demasiado pronto. El sello. Mi corazón latía con violencia. Sabía que no hablaban del juicio, hablaban de mí. El monseñor regresó con un objeto envuelto en terciopelo negro. Lo colocó sobre la mesa central y retiró la tela con un gesto lento. Debajo había un relicario circular, de plata ennegrecida, con una pequeña ventana de cristal en el centro. En su interior, algo que parecía un fragmento de pergamino, pero la escritura que lo cubría no era ni hebrea ni latina. Era un idioma que no debería existir. El cardenal presidente me miró. Padre Miguel, reconozca esto. Nunca lo había visto, Eminencia. Mírelo bien. Me incliné, y fue entonces cuando lo sentí. Una presión en el pecho, un zumbido en los oídos y una imagen fugaz en la mente. Era yo, mucho más joven, sosteniendo ese mismo relicario, pero en un lugar distinto, un desierto bajo un cielo ennegrecido. Azazel habló, interrumpiendo mi aturdimiento. Ese es el sello que llevaba en su cuna. El día que nació, 3 vinieron por él, y solo uno lo tocó. La sangre se me heló. ¿Qué está diciendo?, logré preguntar. Que no soy el único que ha caído, y que su iglesia lo sabe. El cardenal Bellori golpeó la mesa. Silencio. Pero su voz tenía una grieta, como si empezara a perder el control de la sesión. El presidente del tribunal, ignorando a Azazel, tomó el relicario con los guantes y lo colocó frente a mí. Padre Miguel, este fragmento fue encontrado en el Monte de las Tentaciones, sellado bajo 7 capas de plomo. Según los archivos, estaba destinado a mantener a raya algo. Usted estaba presente cuando se abrió la última capa. ¿Es cierto? Mi respiración se aceleró. Imágenes borrosas acudieron a mi mente. Un sótano iluminado por lámparas de aceite, el sonido de cadenas cayendo, un coro de voces susurrando en lenguas que quemaban los oídos. No recordaba haber estado allí, y sin embargo lo recordaba todo. Yo, no. Azazel me interrumpió con una frase que cortó el aire. Él fue quien me liberó. La sala entera estalló en murmullos, algunos cargados de indignación, otros de miedo. Uno de los cardenales incluso se persignó. El presidente del tribunal me miraba como si hubiera descubierto un traidor entre sus filas. «Padre Miguel, ¿tiene algo que decir?». No sabía qué responder, porque, en el fondo, algo me decía que Azazel decía la verdad, pero no como ellos creían. No lo liberé por voluntad, sino porque así estaba escrito. Azazel sonrió, como si leyera mis pensamientos. «¿Ven? Ni siquiera él sabe en qué lado está». En ese momento, un temblor recorrió el suelo. Las lámparas de aceite parpadearon y el olor a hierro se intensificó. Un guardia suizo apretó el fusil con nerviosismo. Yo sentí que algo fuera de la sala se estaba acercando. El cardenal presidente gritó: «Cierren las puertas selladas, nadie entra ni sale». Pero en mi interior supe que ya era tarde. El verdadero juicio apenas estaba comenzando. Las puertas de bronce de la sala clementina se cerraron con un estruendo que hizo vibrar los frescos del techo. Los cerrojos se aseguraron con un sonido metálico y pesado, seguido de un crujir de madera que no era normal, como si la propia estructura del Vaticano estuviera resistiendo algo. El temblor en el suelo no se detuvo. Era rítmico, como pasos, pero demasiado lentos, demasiado graves, como si fueran de un ser cuyo peso no pertenece a este mundo. El cardenal presidente, con un sudor frío recorriéndole la frente, se volvió hacia uno de los monseñores. ¿Han confirmado el perímetro? No, Eminencia, la Guardia Suiza reporta interferencia en las radios. Y tragó saliva. Dicen que han visto sombras moverse en los muros, sombras sin dueño. Azazel, encadenado, inclinó la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa oscura. «Ya están aquí». Un murmullo helado recorrió la sala. El cardenal Bellori dio un paso adelante y gritó: «¿Quién está aquí, demonio? Respóndeme». «No son demonios, no como ustedes creen, son los que custodian el segundo sello,
y han venido a reclamar lo que les pertenece, dijo Azazel con un tono casi solemne, sin apartar la mirada de mí. El suelo volvió a estremecerse, y de pronto un sonido grave, como un cuerno antiguo, resonó a lo lejos. Lo reconocí al instante. Había leído descripciones de él en los textos apócrifos, el shofar de los vigilantes. El presidente del tribunal hizo un gesto rápido, y 2 guardias suizos salieron corriendo hacia las puertas. Pero antes de que pudieran tocarlas, un estampido sordo retumbó en el otro lado. Un golpe, luego otro, y otro. Cada impacto dejaba una marca oscura en el bronce, como si algo lo estuviera quemando desde fuera. Azazel habló entonces, como quien comenta una verdad inevitable. No están aquí para mí, están aquí por él. Todos voltearon hacia mí. Yo no podía moverme. Era como si el peso de todas las miradas y de algo más, invisible, me clavara al suelo. El cardenal presidente se acercó al atril. Padre Miguel, usted debe decirnos la verdad. ¿Qué recuerda del día en que se rompió el sello? Mi garganta estaba seca. Abrí la boca, pero en ese instante, el aire se tornó denso y la temperatura descendió bruscamente. Un aliento frío recorrió mi nuca. Sentí una voz, pero no era de Azazel, ni de ninguno de los presentes. Era algo antiguo. No niegues tu origen. Un estruendo final sacudió la puerta, y ésta se abrió de golpe. No se rompió ni se astilló, simplemente se abrió, como si las cerraduras no significaran nada. La luz de las antorchas del pasillo se apagó, y una penumbra viva se deslizó hacia adentro, avanzando como humo, pero con forma y propósito. Dentro de la oscuridad vi siluetas, altas, delgadas, con rostros cubiertos por velos y ojos brillando como brasas. Cada uno sostenía un bastón rematado con un símbolo que reconocí, el mismo que estaba grabado en el relicario. Azazel bajó la cabeza como quien acepta el final. Han venido por el testigo. Los cardenales comenzaron a recitar oraciones apresuradas, pero la oscuridad no se detuvo. Yo, paralizado, entendí algo. El juicio nunca fue para condenar a Azazel, sino para entregarme a ellos. Avanzaban sin prisa, como si supieran que nada ni nadie podría impedirles llegar hasta mí. Sus pasos no producían eco. En cambio, el aire vibraba con cada movimiento, como si una cuerda invisible se tensara a punto de romperse. A medida que se acercaban, pude verlos mejor. Vestían túnicas largas, negras como la obsidiana, pero con bordados en plata que formaban un lenguaje que mi mente reconocía sin entender. No tenían rostro visible, solo un velo translúcido que dejaba entrever un resplandor tenue, como una brasa que late en la oscuridad. Uno de ellos se detuvo a pocos metros y levantó su bastón. En la punta brillaba el mismo símbolo grabado en el relicario, y al verlo, sentí un dolor agudo en el pecho, justo donde mi corazón latía. El metal parecía resonar con algo dentro de mí. El presidente del tribunal, con voz forzada para no mostrar miedo, dio un paso al frente. En nombre de la Santa Sede, y por autoridad del Altísimo, os ordeno que os retiréis. Este hombre está bajo nuestra jurisdicción. La figura inclinó levemente la cabeza, como si evaluara la declaración. Entonces habló. Su voz no era un sonido, era una vibración que sentí en los huesos, grave y antigua, como si viniera de un tiempo anterior a las palabras. No es un hombre, es el guardián del fragmento roto, y por ley antigua, debe regresar con nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme. Azazel alzó la vista y su mirada se cruzó con la mía. Te lo advertí, no eres su testigo, eres su prisionero. Los cardenales comenzaron a recitar el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostáticos, la fórmula más poderosa del ritual mayor de exorcismo. Pero en cuanto pronunciaron el primer Exe Crucem Domini, la figura que hablaba levantó su mano, y el sonido se apagó. No es que se callaran, las palabras dejaron de existir en el aire, como si fueran borradas.
El cardenal Bellori se volvió hacia mí, con un terror que no había visto en ninguno de ellos hasta entonces. Padre Miguel, si tiene algo que confesar, hágalo ahora. ¿Por qué lo quieren a usted? No pude evitarlo. Las imágenes comenzaron a llegar en oleadas, un claustro en ruinas, yo niño, sosteniendo el relicario con ambas manos, un círculo de luz dorada que me envolvía, y frente a mí, esas mismas figuras, más jóvenes, más brillantes, pronunciando palabras que no comprendía pero que se grababan en mi memoria. Azazel habló, rompiendo el silencio tenso, porque el fragmento que buscan no está en el relicario, está en él. El presidente del tribunal giró bruscamente hacia mí. «¿Es cierto, Padre Miguel?» Abrí la boca para responder, pero no tuve tiempo. Uno de los portadores del segundo sello extendió el bastón hacia mi pecho. Un destello blanco me cegó, y sentí como si algo dentro de mí se desprendiera, como una piedra arrancada de un muro. Caí de rodillas, sin aliento, mientras un calor insoportable me atravesaba. Entre la confusión, escuché la voz de Azazel, grave y casi compasiva. «Van a llevarse lo que eres, y cuando lo hagan, no quedará nada de ti». El último recuerdo antes de que todo se volviera negro fue ver al presidente del tribunal haciendo la señal de la cruz, pero no hacia mí. Hacia ellos, desperté en penumbra. No estaba en la sala clementina. Me encontraba en una habitación estrecha, sin ventanas, con paredes de piedra cubiertas de salmos escritos a mano en latín. El aire olía a cera derretida y a un incienso amargo, distinto al de las ceremonias públicas del Vaticano. Estaba atado a una silla de madera con correas de cuero, y frente a mí, una única vela iluminaba un rostro que reconocí de inmediato. Era el cardenal presidente del tribunal. Su mirada antes severa, ahora estaba cargada de algo más urgencia. «Padre Miguel, escúcheme bien, no tenemos mucho tiempo». Intenté moverme, pero las correas no cedían. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó con ellos? Se han retirado por ahora, pero volverán, y esta vez no habrá juicio, solo vendrán por lo que llevas dentro». Sus palabras me atravesaron como cuchillas. «¿Qué es lo que llevo dentro?» El cardenal se inclinó hacia mí y habló casi en un susurro. «Un fragmento del segundo sello, el mismo que, según la tradición más antigua, fue entregado a los ángeles que permanecieron leales después de la rebelión. Está en ti desde antes de tu nacimiento». Sentí que el mundo giraba. «¿Cómo es posible? Tu madre no era como las demás. Antes de concebirte, estuvo en un monasterio en Siria. Allí, según los registros secretos, participó en un ritual de protección para custodiar el fragmento. Cuando quedó embarazada, el sello se transfirió a ti. Mis pensamientos se agolpaban, intentando encajar piezas que nunca había imaginado que existieran. ¿Y por qué yo? Porque eras el único recipiente viable. El fragmento no puede ser contenido por cualquiera, solo por alguien con un linaje que se detuvo, midiendo las palabras, toca a la vez lo humano y lo celestial. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía si estaba más perturbado por el contenido de la revelación o por el hecho de que parte de mí no dudaba de su veracidad. En ese momento, la puerta se abrió lentamente. 2 guardias suizos entraron, escoltando a Azazel, aún encadenado. Pero algo en su porte había cambiado, ya no estaba inclinado ni contenido por el peso de las cadenas. Parecía más presente, más alto, más consciente. El cardenal se interpuso. «Este hombre está bajo custodia del tribunal». Azazel lo ignoró y clavó sus ojos en mí. «No te han dicho la verdad completa. Ese fragmento que llevas no fue creado para proteger, fue creado para abrir». Mi voz salió temblorosa. «¿Abrir qué?» «La puerta, la misma que ellos custodian desde hace eones». El cardenal golpeó la mesa con la mano. «No le escuches». Pero Azazel dio un paso hacia mí, las cadenas arrastrándose con un sonido metálico que llenó la pequeña habitación.
Y cuando la puerta se abra, todos los juicios que hoy ves serán inútiles, porque lo que está detrás no se somete a ninguna corte. El cardenal gritó para que los guardias lo sacaran, pero antes de que lo tocaran, Azazel se inclinó lo suficiente como para susurrarme algo al oído. No dejes que ellos lo tomen, ni siquiera yo podría recuperarlo después. Un segundo después fue arrastrado fuera. El sonido de las cadenas se desvaneció en el pasillo, dejándome con el corazón golpeando contra el pecho y una certeza aterradora. No sabía a quién temer más, a los que querían quitármelo, o a los que querían usarlo. El cardenal me observaba con una mezcla de compasión y cálculo. Su voz, aunque baja, tenía la firmeza de quien está decidido a decir algo prohibido. Padre Miguel, la puerta de la que habla Azazel existe. No es una metáfora, no es un mito. Tragué saliva. ¿Dónde está? Debajo del Vaticano, lo dijo sin titubear, como si pronunciarlo fuera un alivio. Pero no en un lugar que puedas encontrar en mapas o planos. Está en una cámara sellada, conocida solo por 3 personas vivas, y yo soy una de ellas. El aire parecía más pesado en esa habitación. La vela parpadeó, como si la mención de aquel lugar hubiera alterado algo invisible. La última vez que se intentó abrir fue en 1639, continuó. Fue durante el pontificado de Urbano VIII, un grupo de cardenales, obsesionados con la idea de acelerar el fin profetizado en el Apocalipsis, creyó que la apertura permitiría a los ejércitos celestiales descender para derrotar a las fuerzas del mal. Pero estaban equivocados. Se inclinó hacia mí. Lo que cruzó aquella puerta no fue un ejército de luz, sino algo que ni siquiera los textos más antiguos describen con claridad. Yo escuchaba, inmóvil. El cardenal prosiguió. Los registros que sobrevivieron hablan de sombras con forma, de voces que hablaban en el interior de la mente, de personas que se desvanecían en plena luz del día. El Papa de entonces selló la cámara de nuevo y juró que nunca sería abierta hasta que el segundo sello se rompiera. ¿Y el fragmento que llevo dentro? Pregunté. Es la llave. La mitad que falta está en poder de los portadores del segundo sello, esos que viste entrar a la sala clementina. Si alguna vez las 2 mitades se unen, la puerta volverá a abrirse. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. Entonces, ellos quieren abrirla. El cardenal me miró con un gesto incierto. O cerrarla para siempre. No lo sabemos, solo que no deben tener ambas partes. Un golpe sordo interrumpió la conversación. No venía de la puerta, sino de la pared detrás de mí. Las piedras vibraron, y por una rendija comenzó a filtrarse una luz azulada, como un relámpago atrapado en agua. El cardenal se levantó de golpe. No puede ser. La luz creció, proyectando sombras que se movían por sí mismas en las paredes. Y en ese instante, escuché una voz que no pertenecía ni a Azazel ni al cardenal. Era profunda, inmensa, como si hablara desde todos los lugares a la vez. El sello incompleto llama a su reflejo. La puerta se prepara. El cardenal se volvió hacia mí con urgencia. Padre Miguel, si esto empieza ahora, no podremos detenerlo sin ti. Yo apenas pude responder. El calor en mi pecho, donde el fragmento parecía latir, aumentaba con cada segundo. Era como si dentro de mí hubiera algo que no quería seguir durmiendo. Y entonces, en un destello azul que llenó toda la celda, vi un pasillo que no existía en el Vaticano, hecho de piedra negra y arcos infinitos. Al fondo, 2 hojas de puerta colosales y algo detrás, moviéndose, esperando. No estaba dormido, pero tampoco despierto. Era como si mi mente hubiese sido arrancada de mi cuerpo y proyectada en otro lugar. Frente a mí se extendía un pasillo interminable, hecho de piedra negra y brillante, como obsidiana recién pulida. Cada bloque estaba grabado con símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. El aire era espeso, casi líquido, y cada respiración me costaba un esfuerzo.
Sentía una presión constante en el pecho, el mismo calor ardiente del fragmento dentro de mí, latiendo con un ritmo que no era humano. A ambos lados, columnas ciclópeas sostenían un techo tan alto que se perdía en la oscuridad. Entre cada par de columnas, sombras alargadas se movían con lentitud. No caminaban, se deslizaban como humo denso, observándome sin ojos visibles. Al final del pasillo las vi. Dos hojas colosales, hechas de un metal oscuro que parecía absorber la luz. Cada una tenía un relieve distinto. En la izquierda, figuras aladas, pero no ángeles como los que pintan en las iglesias, sino seres de múltiples rostros y alas cubiertas de ojos. En la derecha, figuras encadenadas, deformes, retorciéndose como si quisieran escapar de algo mucho peor que sus cadenas. Entre ambas hojas, un resplandor tenue filtraba una luz que cambiaba de color a cada segundo, dorado, púrpura, escarlata, y luego un negro absoluto que hacía doler los ojos. De pronto, una voz resonó detrás de mí. No era Azazel. Era más grave, más lejana, y sin embargo la sentía como si estuviera a centímetros de mi oído. El fragmento te trajo, pero no podrás volver igual. Me giré. Allí, a unos metros, estaba una figura encapuchada, envuelta en un manto blanco que brillaba como mármol bajo la luna. No vi su rostro, pero de su interior emanaba una luz tan intensa que las sombras retrocedían a su paso. ¿Quién eres?, pregunté. O creí preguntar, porque no estaba seguro de haber movido los labios. Uno que custodia desde el principio, y uno que no podrá seguir custodiando cuando la llave y la cerradura se unan. Sus palabras me helaron. ¿Qué hay detrás de esa puerta? La figura inclinó la cabeza como si lamentara mi pregunta. El juicio que no pertenece a hombres ni ángeles. Di un paso hacia las hojas. El calor en mi pecho aumentó tanto que pensé que mi piel se abriría. Entonces vi que en el centro exacto, donde ambas hojas se encontraban, había una hendidura perfecta, de la misma forma y tamaño que el relicario que vi en la sala clementina. Entendí, con una claridad que me dolió, que esa hendidura no estaba hecha para el relicario, estaba hecha para mí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura encapuchada levantó una mano y todo el pasillo comenzó a temblar. El metal de la puerta emitió un sonido grave, como un lamento. Y desde el otro lado, algo golpeó una vez. Luego otra. Cada golpe hacía que mi corazón se acelerara, siguiendo el mismo ritmo. La figura me habló por última vez. Si vuelves, el tiempo será distinto. Y ellos ya habrán elegido su bando. Un destello blanco me envolvió, y en un parpadeo estaba de nuevo en la celda del Vaticano, jadeando con el cardenal y Azazel mirándome. Pero había algo distinto. El cardenal tenía sangre en la frente, y Azazel sonreía. «Has visto la puerta, ¿verdad?», dijo el ángel caído. Yo solo pude asentir. El aire de la celda era más denso que antes. El incienso se había consumido hasta dejar una brasa roja y obstinada que no se apagaba, como si una respiración invisible la mantuviera viva. El cardenal tenía una línea de sangre seca en la frente que le cruzaba la ceja derecha. No parecía herida de combate, sino la marca de alguien que había chocado contra la realidad. «¿Has visto la puerta?», repitió Azazel, y su sonrisa era una herida luminosa en la penumbra. «Y ahora la puerta te ve a ti». «¿Cuánto tiempo estuve fuera?», pregunté. El cardenal miró su reloj de bolsillo, un anacronismo pulido. 3 minutos, guardó silencio. Pero, en el pasillo exterior, el reloj del guardia marca 32. Azazel inclinó la cabeza satisfecho. El tiempo ya se partió. Un zumbido grave recorrió el muro detrás de mí, el mismo por donde había visto filtrarse aquella luz azul en la parte anterior. La piedra vibró con un latido que no era mío ni de este edificio. El cardenal se volvió hacia la puerta. «Debemos movernos». «¿A dónde?». «A un lugar que no figura en planos la Cámara de la Concordia. Ahí custodiamos lo que podría llamarse». Buscó una palabra.
el contrapeso. Azazel alzó una ceja, divertido. Lleváis siglos creyendo que se puede equilibrar una puerta con piedras. Los dos guardias suizos que lo escoltaban se tensaron, pero el cardenal levantó la mano. Lo necesitamos vivo. Y encadenado añadí, por inercia. Azazel no respondió, solo me miró. En su mirada había una advertencia y algo más parecido a una tristeza antigua. El pasillo fuera de la celda olía a aceite de lámpara y a metal tibio. Las sombras parecían moverse con un compás ajeno al parpadeo de las llamas. Descendimos por una escalera helicoidal de piedra, estrecha, en espiral, hasta que el aire cambió de densidad. Un frío seco, mineral, como si respirara una montaña enterrada. La cámara de la Concordia se abría al final de una galería de arcos bajos. Dos puertas de madera oscura, reforzadas con listones de hierro, mostraban clavos en forma de cruces florenzadas. Por encima, un relieve, dos ángeles enfrentados, alas desplegadas, sosteniendo un mismo sello partido. El cardenal sacó una llave poco más grande que su mano. No la introdujo en una cerradura visible, la apoyó en una grieta, y susurró 3 palabras en latín que no conocía. El hierro respondió con un clic desajustado, como el hueso de un hombro que vuelve a su sitio. La cámara era oval. Paredes cubiertas de estantes con frascos, mapas enrollados, pergaminos en cajas lacradas. En el centro, una mesa de mármol blanco como leche, y sobre ella, una campana de cristal abombado, protegía algo pequeño que irradiaba un brillo tenue, del mismo tono que mi pecho cuando el fragmento latía. Me acerqué. Bajo el cristal reposaba un objeto irregular, como una pieza de cuarzo coloreada con estrías doradas y líneas que se entrecruzaban formando un idioma geométrico. No era hermoso ni feo. Era inevitable. La mitad que falta, dijo el cardenal, mejor dicho, la mitad que busca a la otra. Hallada en 1917, en un túnel bajo la colina del Vaticano, después de un derrumbe que nadie explicó. ¿Quién la custodiaba?, pregunté. Nadie vivo. El cardenal evitó mi mirada. Y nadie humano. Azazel carraspeó como si quisiera que esa palabra flotara. No la toques, me dijo, sin soberbia. Si la tocas, la puerta respira. El cardenal me puso una mano en el hombro. Padre Miguel, el fragmento que llevas ya está interactuando. Si ambas partes entran en resonancia, no controlaremos el ritmo. ¿Qué propone? Separarlas, llevar esta mitad a la cripta inferior de San Calixto, sellarla de nuevo bajo plomo y rezos. ¿Y si ya es tarde?, pregunté. No respondió. Fue Azazel quien habló, con una calma que me erizó la piel. Es tarde. La campana de cristal vibró con un sonido fino. Las venas doradas del fragmento comenzaron a encenderse, hilillos de luz que subían y bajaban como si buscaran una salida. Sentí que mi pecho respondía, un tirón, otro, hasta que tuve que apoyar las manos en la mesa para no perder el equilibrio. Atrás, ordenó el cardenal. Los guardias cruzaron sus alabardas, en un gesto reflejo. La vibración cesó de golpe. Un silencio espeso. Y entonces un golpe en lo alto, como si alguien hubiera arrojado un mueble contra el techo del mundo. Polvo muy fino cayó del artesonado. Las lámparas vacilaron. No es la guardia, susurró uno de los suizos. No hay nadie arriba. El cardenal apretó los labios. Son ellos, los portadores. ¿Cómo han entrado?, pregunté. No entran. Se coinciden. Sus ojos me buscaron. Contigo. Azazel cerró los ojos un instante, como si escuchara música que nosotros no oímos. Han traído el shofar menor. Si lo suenan aquí, tu fragmento responderá aunque lo quieras negar. ¿Podemos impedirlo? Mi voz sonó más desesperada de lo que pretendí. Sí, contestó Azazel. No haciéndoles el trabajo, señaló el cristal. Esa mitad debe quedarse fría. Ni una oración, ni un gesto, ni un pensamiento de unión.
Lo único que la despierta es el deseo. El cardenal golpeó la base de la campana con el cabo de un hisopo de plata. El sonido se extendió por la cámara como una onda clara. Los signos del fragmento se atenuaron. «Tenemos minutos, no horas», dijo. «Debemos evacuar esta mitad hacia el corredor de San Tarcisio. Ahí tenemos un sarcófago mudo, piedra volcánica. Bebe el sonido. Si apagan el eco, cortan la resonancia». Azazel volvió a abrir los ojos. 32 peldaños, giro a la izquierda, arco bajo, tercera lápida con crismón invertido. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Porque yo ayudé a construirlo cuando aún creímos que el silencio bastaba». Movimos la campana con un anillo de hierro que ciñó su base. Bajo el cristal, la mitad latía como un corazón aprisionado en hielo. El cardenal tomó el anillo por un asa, los guardias por otras 2. Yo caminé a su lado. Azazel, encadenado, nos siguió con paso tranquilo y un sonido de hierro que marcaba el compás. Al salir de la cámara, el pasillo estaba diferente. Las mismas piedras, la misma curva, pero el aire olía a lluvia, aunque Roma dormía bajo un cielo seco. Y escuché, no con los oídos, sino con esa zona entre la nuca y el esternón donde se aloja el miedo, un llamado largo profundo que me atravesó el pecho como una línea recta. El shofar menor. 3 notas descendentes, una pausa que parecía misericordia, y un cuarto aliento que negaba toda tregua. La campana respondió con un zumbido casi imperceptible. Mi fragmento también. «Apresúrense», dijo el cardenal. «No corran, no miren atrás». Obedecimos. Conté los peldaños. 1, 5, 12. A los 32, un viento sin origen barrió el corredor, apagando una lámpara y avivando otras 2. La sombra de Azazel se proyectó contra el muro con un contorno que no era humano ni alado, sino ambas cosas y ninguna. «Aquí», señaló el cardenal. El arco bajo era casi una boca. La tercera lápida lucía un crismón invertido que parecía recién grabado. Metió la mano por una grieta, empujó un resorte y la losa se desplazó con la suavidad de algo que estuvo esperando ese gesto durante siglos. Dentro, el sarcófago mudo parecía un bloque de noche, sin bisagras, sin adornos, solo una línea apenas visible para introducir la campana. «Cuando la dejemos dentro», dijo el cardenal, «no penséis en la otra mitad, ni siquiera para negarla. El silencio debe ser total». Nos miró uno por uno. Yo tragué saliva. Los guardias asintieron. Metimos la campana. La piedra bebió el sonido. Por un instante, no oí ni mi corazón. El cuarto aliento del shofar llegó entonces, más cerca, como si alguien lo soplara detrás de la losa. La línea del sarcófago brilló y luego se apagó. Silencio. «Funcionó», murmuró uno de los suizos. El cardenal se persignó. Azazel, en cambio, sonrió apenas. «Salvasteis la mitad», me miró. No a él. «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Que la puerta aprendió tu ritmo». Se tocó el pecho, imitando mi gesto de dolor. «Puede seguirte aunque te escondas en el sonido más mudo». El cardenal negó con la cabeza, tercamente. «Mientras el contrapeso permanezca aquí, podemos ganar tiempo». «¿Tiempo para qué?», pregunté. «Para romper el vínculo. Hay un rito antiguo», bajó la voz, «anterior incluso a Roma. Necesita 3 voces, una humana, una obediente y una caída». Comprendí. «Humana, yo, obediente», asintió hacia la bóveda. «Los portadores no participarán, pero hay otra obediencia». Azazel levantó las cadenas con un tintineo burlón. «Supongo que la caída soy yo». «¿Y la obediente?», pregunté. El cardenal miró hacia el suelo, como si el nombre estuviera grabado en la piedra. «Una monja, vive en clausura bajo San Pedro. Nunca ha visto la luz del día desde que tomó los votos. Su voz no ha pronunciado mentira ni maldición.
Si ella acepta, tal vez podamos separar el fragmento de tu carne sin abrir la puerta. ¿Y si no acepta? Dije. Entonces elegirá Dios, respondió, sin dramatismo. Oeste la puerta, completó Azazel. El corredor volvió a vibrar. No como antes, no un temblor, pasos, varios, certeros. Una cadencia que no pertenecía a botas ni a sandalias. Nos encontraron, susurró uno de los guardias, alzando el arma. Azazel giró el rostro hacia la oscuridad del pasillo. Su voz fue apenas un hilo. No dispares, no les importa el plomo, solo el nombre. ¿Qué nombre?, pregunté. El tuyo, dijo, mirándome. Pero pronunciado como te nombraron la primera vez. El cardenal me tomó por el brazo. No respondas a nada que suene como tu nombre, aunque lo diga tu madre, aunque lo diga un ángel. La primera silueta apareció al fondo, alta, envuelta en velo, bastón con símbolo brillante. El shofar cayó silencioso a su costado. No necesitaban soplarlo más. Padre Miguel, dijo la figura, y no movió los labios. Ven, no te haremos daño, no a ti. La palabra ti vibró dentro de mi pecho como una campana invertida. Sentí el fragmento tensarse, ansioso por responder. No contestes, ordenó el cardenal. Azazel dio un paso hacia adelante, cadenas arrastrándose, y habló con una dignidad que no le había visto. Este juicio aún no ha terminado. Si lo queréis, tendréis que entrar en la sala, no en los pasillos. La figura se detuvo. Otra apareció junto a ella, y otra más. 3 en total. El número de las voces que el cardenal había mencionado. Aceptamos, dijo la del centro. Tribunal o puerta, elegid. El cardenal respiró hondo. Tribunal. Sentí que mi estómago se contraía. Volvíamos al inicio. Pero ahora la mitad dormía en piedra volcánica, y mi fragmento se sabía observado. Azazel inclinó la cabeza satisfecho. Entonces, llevadme desatado. O esto no será juicio. El cardenal vaciló. Yo también. Las figuras aguardaban, inmóviles. El sonido de mi corazón, otra vez, marcó el tiempo. Háganlo, dije por fin. Si es la única forma de romper el vínculo sin abrir la puerta, desátenlo. Las cadenas cayeron con un ruido breve. Azazel estiró las muñecas, como quien despierta de una siesta pesada, y clavó sus ojos en los míos. No me mires como salvador, sacerdote. Su voz fue un filo. Yo no salvo, yo explico. Se volvió hacia los portadores, y ellos ejecutan. El pasillo pareció encoger. La piedra, acercarse. El juicio se reanudaba. Pero ya no era el mismo juicio. Regresamos por pasillos que parecían más largos que antes, aunque el camino era el mismo. La luz de las lámparas de aceite oscilaba sin causa aparente, proyectando sombras que no seguían nuestros movimientos. Detrás de mí, los pasos de los portadores eran inaudibles, pero cada vez que respiraba, sentía el frío de su presencia filtrarse por mi espalda. Entramos en una sala circular, más baja que la Clementina, cuyas paredes estaban cubiertas por frescos antiguos. No eran escenas bíblicas, eran figuras geométricas, círculos concéntricos y símbolos estelares que recordaban mapas celestes mezclados con letanías en latín. En el centro, una mesa de piedra volcánica idéntica al sarcófago mudo. A su alrededor, 3 asientos, tallados en un material que no reconocí, oscuro, con un brillo aceitoso. El cardenal presidente habló primero. Este será el nuevo tribunal. 3 voces, 3 juicios, un solo veredicto. Se volvió hacia mí. Padre Miguel, si acepta participar, entenderá que la decisión final puede ser irreversible. ¿Irreversible para quién?, pregunté. Para ti, o para lo que vive dentro de ti. Los portadores avanzaron sin prisa. La figura central levantó su bastón y lo apoyó sobre la mesa. El símbolo en la punta brilló, proyectando un halo circular en el techo.
En ese halo comenzaron a aparecer inscripciones en un idioma que me era imposible leer, pero que mi mente entendía con un vértigo insoportable. 3 voces deben pronunciar la fórmula, dijo el portador central, su voz resonando dentro y fuera de mi cabeza, una de carne humana, una que nunca haya mentido, y una que haya caído. Azazel sonrió, como si hubiera esperado este momento durante siglos. Eso me incluye. El cardenal asintió, aunque su gesto mostraba incomodidad. Y la voz pura será la hermana Elda. Me miró. Vive bajo el claustro de San Pedro. No habla desde hace 32 años, salvo en oración. Los portadores continuaron. El rito exige el nombre verdadero del portador del fragmento, no el que usa en este mundo, sino el que se le dio antes de entrar en él. Un escalofrío me recorrió la columna. Y si no lo recuerdo, lo recordarás, dijo Azazel, porque alguien lo pronunciará, y entonces tendrás que decidir si respondes. ¿Y si no respondo? Pregunté. El fragmento permanecerá en ti. La puerta seguirá buscándote. La hermana Elda fue traída poco después. Vestía un hábito blanco, distinto al de las órdenes que yo conocía, y un velo que le cubría el rostro hasta el cuello. Sus manos eran finas, con la piel marcada por años de ayuno y oración. Al entrar, los portadores se inclinaron levemente hacia ella, como si reconocieran su autoridad. Se sentó sin decir palabra. El cardenal me indicó que tomara el asiento frente a ella. Azazel se colocó a mi izquierda. Su sola proximidad hacía que el aire pareciera más pesado. El portador central ocupó el último asiento. Cuando las 3 voces hablen, dijo el cardenal, no habrá regreso, o el fragmento será arrancado, o tu vida quedará sellada a él hasta el final. ¿Qué pasa si el fragmento es arrancado?, pregunté. Depende de a qué lado regrese. El portador central hizo una pausa. Si vuelve a nosotros, se cerrará la puerta por ahora. Si se escapa, se abrirá sin control. Azazel sonrió. Y si vuelve a mí, no habrá puerta que cerrar. La hermana Elda tomó un pequeño objeto del interior de su manga, una piedra lisa, con un solo símbolo grabado. La colocó sobre la mesa. En cuanto la tocó, sentí que algo en mi pecho latía al unísono con ese grabado. No con violencia, sino con un llamado. La piedra del voto, explicó el cardenal. El portador del fragmento debe tocarla cuando oiga su verdadero nombre. Si lo hace, el rito se completa. Si no, se interrumpe y no podrá repetirse. La sala se quedó en silencio. Los portadores cerraron los ojos y el aire comenzó a vibrar como antes de una tormenta. Azazel me miró con una intensidad que casi dolía. Y entonces la hermana Elda habló. Su voz era baja, clara, y tenía un peso que me hizo temblar. Pronunció una palabra que no entendí con la mente, pero que mi cuerpo reconoció. Mi mano se movió sola hacia la piedra. La palabra que la hermana Elda pronunció no tenía equivalente en ningún idioma humano. Era como una mezcla de sonido y luz, una vibración que atravesó mi piel, mis huesos y mi memoria. No la comprendí, pero supe que era mía. Era el nombre que había tenido antes de ser Miguel, el nombre que no se pronuncia en este mundo, salvo cuando algo antiguo lo exige. Mi mano se movió sin que pudiera detenerla, como si una fuerza invisible la guiara hacia la piedra del voto. Cada centímetro que avanzaba aumentaba el calor en mi pecho, el mismo calor del fragmento, hasta que se volvió insoportable. «No lo hagas», susurró Azazel, apenas audible. «Si tocas la piedra, no podrás fingir que no eres lo que eres». El portador central abrió los ojos. Su mirada brillaba con un fulgor interno, como carbones encendidos. «Tócalo, y el juicio será verdadero». La punta de mis dedos rozó la piedra. Al contacto, un estallido de imágenes llenó mi mente. Un desierto inmenso, cielo negro tachonado de estrellas inmóviles. Yo de pie,
con túnicas blancas, sosteniendo algo brillante entre las manos, la misma pieza de cuarzo dorado que ahora reposaba en el sarcófago mudo. Frente a mí, una puerta gigantesca hecha de metal vivo, que palpitaba como un corazón. Y a mi alrededor, figuras aladas, algunas luminosas, otras cubiertas de sombra. Sentí que estaba en dos lugares al mismo tiempo, en la sala circular del Vaticano y en ese desierto eterno. Podía oír las oraciones en latín de los cardenales y al mismo tiempo los cánticos antiguos de un idioma olvidado. «Ese eres tú», antes dijo Azazel, su voz resonando dentro de la visión. El que custodiaba la llave, no para cerrarla, no para abrirla, para esperar. La hermana Elda pronunció mi verdadero nombre otra vez. Y esta vez no pude resistir. Puse toda la palma de mi mano sobre la piedra. La mesa de piedra volcánica vibró con un zumbido grave. El símbolo grabado en la piedra del voto se encendió como un metal al rojo vivo. El fragmento dentro de mí respondió y algo se desprendió. No físicamente, sino como si una parte invisible de mi ser hubiera sido arrancada y puesta a flotar en el aire. El portador central levantó su bastón. El fragmento está libre. Pero antes de que pudiera acercarlo a la campana de contención, Azazel se levantó de su asiento. Las cadenas que lo habían atado antes ya no estaban. No recordaba haberlo visto liberarse. «No tan rápido», dijo con calma. «Prometí que no abriría la puerta, pero nunca dije que dejaría que ellos la cerraran». En un movimiento veloz, su mano se cerró en torno a la luz dorada que había emergido de mi pecho. La sala se llenó de un estallido de calor y un rugido bajo, como si un volcán estuviera a punto de despertar. La hermana Elda gritó, pero no en miedo, sino en un tono que parecía un salmo roto. Y yo supe que, en ese instante, ya no importaba quién tenía el fragmento. La puerta lo sabía. La luz dorada atrapada en la mano de Azazel pulsaba como un corazón vivo, proyectando destellos que se retorcían por las paredes y los rostros de todos en la sala. El calor era tan intenso que las piedras de la mesa volcánica parecían sudar como si la superficie exhalara vapor. El portador central golpeó el suelo con su bastón. El símbolo de la punta se encendió con un resplandor frío, azul. Las runas en el techo respondieron, formando un círculo que empezó a girar lentamente. «Devuélvelo», ordenó con una voz que resonaba en mi cabeza y en mis huesos al mismo tiempo. Azazel sonrió, mostrando apenas los dientes. «He pasado siglos esperando sostenerlo otra vez. ¿Y ahora queréis que lo entregue?» Alzó la mirada hacia el portador. «No vine para liberarme. Vine para recordarles que el fragmento no es suyo, y nunca lo fue». El cardenal presidente dio un paso al frente, sudor en la frente y la voz cargada de tensión. «Azazel, si lo conservas, la puerta responderá a tu latido. No podrás contener lo que vendrá». «¿Y quién dice que quiero contenerlo?», respondió, con una calma que helaba. Se volvió hacia mí, y sus ojos, esos pozos negros con un punto de luz, parecían atravesarme. «¿No lo ves, sacerdote? Toda tu vida ha sido un muro que no pidió ser construido. Yo solo quiero mostrarte lo que custodiabas y dejarte decidir si vale la pena seguir conteniéndolo». «No confío en ti», le dije. «No es cuestión de confianza, es cuestión de elección». Los portadores empezaron a avanzar, bastones en alto. Cada paso suyo apagaba un poco más la luz de la sala, como si absorbieran la claridad que irradiaba el fragmento. Azazel retrocedió hasta quedar junto a la pared, su mano cerrada protegiendo la luz. La hermana Elda, que hasta ese momento permanecía inmóvil, se levantó. Su voz volvió a llenar la sala, pronunciando una oración que no reconocí, pero que parecía antigua como el tiempo. Cada palabra suya hacía que las runas del techo giraran más rápido y que el bastón del portador central temblara. El cardenal me susurró con urgencia: «Si Elda termina el canto, el fragmento se sellará en ella, pero solo si tú lo permites».
¿Y cómo lo permitiría? Tomando su mano antes de que Azazel rompa el círculo. Azazel, como si hubiera escuchado, se rió. Sellarlo en otra prisión. ¿En una mujer que no conoce ni la mitad de lo que lleva dentro? No, si alguien debe cargarlo, será quien ya sabe lo que significa sentirlo arder. Y entonces lo entendí. No quería abrir la puerta ahora. Quería atar el fragmento a mí para siempre, porque así él tendría una llave viva que podría seguir. El portador central levantó el bastón una última vez. Azazel, entrega la llave, o nosotros la reclamaremos. Intentadlo, respondió. Y el suelo se quebró, no como un temblor, sino como si debajo de la sala hubiera estado esperando un vacío hambriento. Un aire gélido subió desde las grietas, acompañado de un murmullo grave, interminable, como voces que se superponían. El cardenal gritó: «Miguel, decide ahora». Miré a la hermana Elda, su mano extendida. Miré a Azazel, con la luz en el puño y esa media sonrisa de quien ya sabe tu respuesta. Y supe que cualquiera de las dos elecciones me haría perder algo irreemplazable. El murmullo que subía desde las grietas ya no era un simple ruido, eran palabras. Palabras que conocía sin haberlas aprendido jamás. Eran promesas y advertencias, amenazas y plegarias, todo al mismo tiempo. Cada una se clavaba en mi mente como espinas. La hermana Elda seguía con la mano extendida. El velo que cubría su rostro se movía levemente con su respiración, pero sus ojos, invisibles, parecían mirarme sin parpadear. El canto no se detenía, era un río constante que llenaba la sala con un pulso que sentía en las costillas. Azazel, en cambio, me observaba con una quietud peligrosa. No se movía, no presionaba, solo esperaba, como un cazador que ha colocado todas las trampas y sabe que la presa acabará por elegir una. Miguel, la voz del cardenal era un hilo. Si dudas, el fragmento decidirá por ti, y cuando un sello decide, nunca elige lo que quiere. Miré mi propia mano. Temblaba, no por miedo, sino por la atracción física hacia la luz que Azazel retenía y hacia la piedra que Elda protegía con su oración. Ambas me reclamaban. El portador central avanzó otro paso. Última advertencia. El tiempo del juicio se agota. Las runas en el techo comenzaron a apagarse una por una, como si la sala estuviera perdiendo aire. El frío que subía de las grietas empezó a dolerme en los huesos. Di un paso hacia Elda. Vi cómo el velo se inclinaba levemente, como si ella por primera vez me reconociera. Pero en ese instante, Azazel habló, no con la voz que había usado hasta ahora, sino con un tono bajo, casi humano, lleno de un cansancio antiguo. Si lo das a ellos, nunca sabrás la verdad de lo que guardabas. Solo conocerás su versión. Me detuve. El cardenal apretó los dientes. Elda continuó rezando, imperturbable. «Y si te lo quedas», continuó Azazel, «la puerta te encontrará, pero tú decidirás cuándo abrirla». Y su mirada se oscureció. ¿A quién dejar pasar? No sé si fue valentía o locura, pero di media vuelta, y en lugar de tomar la mano de Elda, avancé hacia Azazel. El portador central levantó el bastón, y los otros dos hicieron lo mismo, formando un triángulo de luz fría que buscaba bloquearme. El suelo vibró con un pulso que reconocí el latido del fragmento. Lo sentía en mi pecho y en la luz que él sostenía. Eran lo mismo, llamándose. Extendí mi mano. Azazel me entregó la luz. En cuanto la toqué, se fundió con el calor de mi pecho, y un destello dorado llenó toda la sala. El canto de Elda se cortó en seco. El aire se volvió tan denso que era difícil respirar. Las grietas en el suelo comenzaron a cerrarse, no por voluntad de los portadores, sino como si algo desde abajo no quisiera dejar escapar el frío. El cardenal me miró, pálido. «¿Qué has hecho?» Azazel, sin dejar de sonreír, respondió por mí. «Ha elegido ser llave, y toda llave busca una cerradura.
Detrás de las paredes, más allá de la piedra y el Vaticano mismo, sentí una vibración lejana. La puerta había despertado. El destello dorado se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una penumbra densa, casi tangible. La sala circular parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran cerrado un par de centímetros. El aire olía a piedra húmeda y a algo más, un aroma metálico que reconocí, el mismo que sentí la primera vez que vi a Azazel encadenado. Los portadores no se movían. Sus bastones permanecían alzados, pero la luz que emanaban era inestable, temblorosa, como si estuviera perdiendo fuerza. El del centro me observaba con una quietud antinatural. La llave ha elegido. Su voz era más grave que nunca, casi un rugido contenido. Entonces debemos cortar la cerradura. El cardenal presidente dio un paso atrás. No, eso destruiría el equilibrio. El equilibrio se perdió cuando permitió que la llave cayera en manos de un caído. Las palabras del portador eran un golpe seco contra la piedra. Azazel se adelantó un paso, colocándose entre ellos y yo. No os engañéis, nunca fue vuestra cerradura. No fuisteis quienes la forjasteis, ni quienes la protegisteis al principio. Se volvió hacia mí. Y tú lo sabes, porque lo recuerdas, aunque no quieras admitirlo. Su mirada me atravesó, y algo en mi memoria se abrió. Fragmentos sueltos, imágenes fugaces, una noche sin estrellas, mis manos cerrándose sobre un objeto ardiente. Un juramento pronunciado en un idioma que no existe en la tierra. Sacudí la cabeza, pero las imágenes no se iban. ¿Qué intentan hacer?, pregunté, con la voz áspera. El portador central clavó el bastón en el suelo, y la piedra se agrietó en forma de círculo bajo mis pies. Separar la llave de todo, cuerpo, memoria, alma. Sentí un escalofrío helado que me recorrió la espina dorsal. No era una amenaza vacía, lo decían en serio. Me borrarían, y solo quedaría el fragmento, libre para que ellos lo guardaran o lo destruyeran. El cardenal se interpuso, con el rostro tenso. No, si tengo algo que decir. No tienes nada que decir. El portador le cortó en seco. Este juicio ya no es vuestro. Azazel dio un paso más hacia adelante y sus cadenas invisibles, porque aunque no las veía, podía sentir que todavía lo ataban de algún modo, resonaron con un eco lejano. Para cortarlo primero tendréis que pasar por mí. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Era como si el Vaticano entero estuviera conteniendo el aliento. Entonces, el portador de la izquierda movió su bastón en un arco lento, y una línea de luz azul apareció entre él y Azazel, como un filo sin metal. Aceptamos, dijo el portador central, pero no aquí, no en esta sala, en el lugar donde la llave fue forjada. Azazel sonrió, y su voz fue apenas un susurro. Entonces nos vemos en la puerta. El suelo tembló, y la grieta circular bajo mis pies comenzó a girar. La piedra se volvió líquida, y antes de que pudiera reaccionar, caí en la oscuridad junto con Azazel, el cardenal y los tres portadores. No había caída libre, sino una sensación de ser absorbido hacia adentro, como si el mundo se plegara sobre sí mismo. Cuando la oscuridad se disipó, estábamos allí, frente a las dos hojas colosales que había visto en la visión del pasillo. Solo que esta vez no era un sueño. La puerta estaba más viva que nunca. Me estaba mirando. El suelo bajo mis pies era el mismo que en la visión, piedra negra y lisa, con símbolos que se movían cuando no los miraba directamente. Pero ahora no estaba solo. Azazel, el cardenal y los tres portadores me rodeaban, cada uno con la mirada fija en las hojas colosales. El aire vibraba con un pulso grave, sincronizado con el latido que sentía en mi pecho. Las dos hojas de la puerta parecían respirar. Las figuras grabadas en ellas, los seres alados a la izquierda, las formas encadenadas a la derecha, se movían muy lentamente, como si se desperezaran después de un sueño de siglos. «Está despierta», susurró el cardenal, más para sí mismo
que para los demás. El portador central clavó su bastón en el suelo y el símbolo de la punta comenzó a arder con una luz azul intensa. Aquí terminaremos el juicio. La llave debe decidir su destino ahora. Azazel se giró hacia mí. Escúchame bien, sacerdote. Si eliges dármelo, la puerta responderá solo a ti y a mí. Nadie más podrá manipularla, ni siquiera ellos. Sus ojos se clavaron en los portadores con una mezcla de desprecio y desafío. El portador central intervino. Y si lo entregas a nosotros, el sello se cerrará para siempre. Ninguna voz podrá invocarlo, ningún corazón podrá sentirlo. El cardenal, con el rostro pálido, me tomó del brazo. Miguel, no elijas la puerta, ni abierta ni cerrada. Elige destruir la llave. Me quedé helado. ¿Destruirla? Pensé que eso era imposible. No lo es. Aquí, respondió, mirando las hojas metálicas. Este lugar es el único donde puede romperse, porque es donde fue forjada. Las figuras grabadas en las hojas comenzaron a susurrar. Era un sonido sordo, casi un murmullo de viento, pero cada palabra se colaba directamente en mi mente. Eran promesas: poder, paz, libertad, venganza. Cada voz me ofrecía algo distinto, y cada una sonaba tentadoramente cierto. El calor en mi pecho aumentó. No era dolor, era impulso. El fragmento quería responder. Azazel se acercó un paso. Puedo enseñarte lo que hay detrás sin abrirla del todo. Solo un vistazo y entenderás por qué nunca debió cerrarse. El portador central alzó su bastón. Un vistazo es todo lo que necesita para arrastrarte. El cardenal habló con urgencia. Miguel, no escuches a ninguno. Destrúyelo y vete de aquí con las manos vacías, pero libre. La puerta se estremeció. Un golpeteo, lento pero poderoso, resonó desde el otro lado. Cada impacto hacía que el aire se llenara de un aroma metálico y antiguo, como sangre en hierro viejo. Y entonces escuché mi verdadero nombre. No lo pronunciaban Azazel, ni los portadores, ni siquiera el cardenal. Era la puerta. Sus hojas vibraban formando cada sílaba, y cada vez que lo decía, el fragmento dentro de mí latía con más fuerza. Miguel, dijo el cardenal, tirando de mi brazo, decide. Si esperas más, ella decidirá por ti. Miré a Azazel. Miré al bastón del portador central. Miré las hojas que me llamaban, y di un paso hacia el centro, donde el suelo brillaba con la misma forma que el fragmento. El brillo en el suelo formaba un círculo perfecto, con las mismas vetas doradas que recorrían el fragmento en mi pecho. A cada paso que daba hacia el centro, el calor aumentaba, pero no era un fuego que quemara, era como si el latido de algo enorme y vivo estuviera resonando con el mío. La puerta escuchaba. La puerta esperaba. Azazel sonreía, seguro de que el siguiente movimiento sería suyo. Los portadores me observaban sin pestañear, sus bastones listos para intervenir. El cardenal, en cambio, parecía más viejo de golpe, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer no tendría marcha atrás. «Decide, Miguel», dijo Azazel, su voz casi un susurro, pero cargada de poder. «Dame el fragmento, y la puerta solo se abrirá cuando tú lo digas. Serás el guardián, no el prisionero». «No le creas», replicó el portador central. «Dánoslo, y lo sellaremos para siempre. Ninguna criatura, ni del cielo ni del abismo, podrá reclamarlo». «Destrúyelo», intervino el cardenal. «Aquí, ahora, y todo este juego terminará». Las voces de las figuras grabadas en la puerta se volvieron más insistentes, solapándose unas con otras. Algunas me ofrecían gloria, otras me prometían descanso eterno, otras susurraban nombres de personas que creía olvidadas. Cada promesa iba directa a una herida distinta. Me arrodillé en el círculo. Sentí como el fragmento subía por mi pecho, como si quisiera desprenderse por sí mismo. Era luz y peso al mismo tiempo, un corazón ajeno latiendo dentro del mío.
Azazel dio un paso hacia adelante. Los portadores también. El cardenal levantó una mano temblorosa. «Ahora Miguel», gritó. Grité, no por dolor, sino por la fuerza que ejercía sobre mí esa decisión. Tomé el fragmento con ambas manos y lo levanté. Durante un instante eterno, vi 3 futuros superpuestos, entregándoselo a Azazel, con la puerta abierta a un horizonte que quemaba la vista, entregándoselo a los portadores, con la puerta sellada bajo un frío absoluto, rompiéndolo con la puerta, desapareciendo. Elegí el tercero. Golpeé el fragmento contra el suelo del círculo. El sonido no fue de cristal rompiéndose, sino de algo mucho más profundo, como si una cuerda invisible que sostenía mundos enteros se hubiera cortado. La luz dorada estalló, pero no hacia afuera, sino hacia dentro de mí. El calor desapareció al instante, reemplazado por un vacío tan grande que pensé que me desplomaría. La puerta se estremeció. Las figuras grabadas se detuvieron. Las voces se apagaron una a una hasta que quedó un silencio absoluto. Azazel me miraba, pero ya no sonreía. Los portadores inclinaron la cabeza como si aceptaran un veredicto inapelable. El cardenal dejó escapar un suspiro que parecía contener siglos de peso. Pero antes de que pudiera creer que todo había terminado, algo pasó. Donde el fragmento había caído, el suelo seguía brillando, y ese brillo comenzó a tomar forma. No era la llave, no era la cerradura. Era un nuevo sello, uno que no reconocía. La puerta habló una última vez, y esta vez no me llamó por mi nombre. Solo dijo: «Nos veremos cuando este sello se rompa, y tú sabrás quién lo hizo». El brillo del suelo se condensó en un símbolo circular, perfecto, hecho de líneas entrelazadas que nunca había visto en ningún texto o reliquia. No era dorado como el fragmento, sino de un blanco casi doloroso de mirar, como si estuviera hecho de luz sólida. El calor no volvió, en su lugar había un frío sereno, profundo, que no me helaba la piel, pero sí parecía atravesar mi alma. Los portadores se miraron entre sí, sus bastones se apagaron al unísono. El del centro habló: «No lo hemos forjado nosotros, esto es obra de la puerta». El cardenal frunció el ceño. «¿Qué significa? ¿Que no lo destruiste? Solo cambiaste el candado». La voz del portador fue grave, y quien lo rompa será el único capaz de abrirla. Sentí un peso nuevo en el estómago. Había terminado con el fragmento, pero ahora existía un sello que solo respondía a alguien desconocido. Azazel dio una carcajada seca, sin alegría. «Perfecto. Acabas de crear un misterio que llevará siglos resolver, y yo pienso vivir para verlo. ¿No piensas reclamarlo?», pregunté, todavía de rodillas frente al círculo luminoso. «No puedo, no ahora», señaló el sello con una mueca. «No es mío, no es tuyo, y no es de ellos, es de quien lo rompa, y ese alguien aún no existe». El frío se intensificó un instante, como si el símbolo estuviera grabando su presencia en la piedra y en mi memoria al mismo tiempo. Luego, el brillo comenzó a desvanecerse lentamente, absorbiéndose en el suelo, hasta que no quedó más que la piedra negra original. La puerta permanecía cerrada. Las figuras esculpidas estaban inmóviles, y el pulso que antes llenaba el aire había desaparecido. Pero yo sabía que no estaba dormida. Solo estaba esperando. El portador central se inclinó hacia mí. «Tu papel en este juicio ha terminado, pero no tu vínculo con lo que hay detrás. La próxima vez que se abra, no serás testigo». «¿Qué seré entonces?», pregunté. «El motivo». En un parpadeo, todo cambió. El pasillo, la puerta, la piedra negra, todo se desvaneció como si fuera absorbido por un punto de oscuridad. Cuando recuperé el sentido, estaba de pie en la sala clementina, de nuevo iluminada por candelabros, como si nada hubiera pasado. Los cardenales presentes parecían confundidos, mirándose unos a otros, sin saber por qué estaban ahí. Solo Azazel, encadenado otra vez,
Me observaba con una sonrisa apenas perceptible. La hermana Elda había desaparecido. Y los portadores también. El cardenal presidente me susurró al oído. Recuerda, padre Miguel, lo que ha ocurrido aquí nunca existió. Pero mientras salía de la sala, aún podía sentir, bajo mis pies, el eco frío del sello nuevo. Y una certeza que me heló más que todo lo vivido. Algún día alguien lo romperá, y cuando eso pase, la puerta me recordará. Han pasado 11 años desde aquella noche. 11 años fingiendo que todo lo ocurrido en el Vaticano fue una pesadilla febril, un exceso de trabajo y de ayuno. Pero cada vez que cierro los ojos, veo el sello blanco brillando bajo mis pies. Y lo peor es que lo siento latir. Dejé Roma poco después del juicio. La Iglesia me asignó a una pequeña parroquia en el norte de España, un lugar apartado, sin grandes ceremonias ni responsabilidades. El cardenal presidente me dijo que sería por mi bien y para mantenerme lejos de influencias. Yo sabía que en realidad era un exilio discreto. Durante años, todo fue silencio. Hasta la semana pasada. La primera señal fue una carta anónima. No llevaba remite ni sello oficial. Dentro una sola hoja, un círculo dibujado a mano, con las mismas líneas entrelazadas del sello nuevo. Y bajo él, una frase escrita en latín. Incipit fractura. La grieta ha comenzado. La segunda señal llegó 3 noches después. En medio de la misa de la tarde, todas las velas de la iglesia se apagaron al mismo tiempo, dejando un silencio tan pesado que ningún feligrés se atrevió a moverse. No hubo viento ni corte de electricidad, y sin embargo en el suelo frente al altar apareció un dibujo tenue, hecho de polvo blanco, el mismo símbolo. La tercera señal fue ayer. Mientras dormía, soñé con el pasillo de piedra negra, solo que esta vez no estaba vacío. Una figura encapuchada caminaba lentamente hacia la puerta. No pude verle el rostro, pero llevaba algo en las manos, un objeto que brillaba como el fragmento que una vez tuve dentro de mí. La puerta no habló, no se movió, pero el símbolo que la sellaba comenzó a resquebrajarse, como hielo bajo un pie demasiado pesado. Antes de despertar, escuché una voz que no era la mía ni la de Azazel. Cuando la grieta sea completa, te llamaré por tu primer nombre. Ahora escribo estas palabras con la certeza de que el tiempo que ganamos en el juicio se está agotando. No sé quién está intentando romper el nuevo sello. No sé si Azazel sigue encadenado o si los portadores aún vigilan. Solo sé que cuando la puerta se abra otra vez, no iré como testigo. No iré como prisionero. Iré como la llave que ellos dejaron escapar. Y esta vez, no pienso cerrarla.